¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una nueva emisión de Enfoques y hoy con Malena Teskiewicz. Bienvenida. Muchas gracias. Malena Teskiewicz es candidata a diputada nacional por la lista 187 PSP y como comenzamos con cada programa siempre digo lo mismo. Trataré de ser políticamente incorrecto y pretendo que el entrevistado sea brutalmente honesta, en este caso. Bueno, para aquellos que no la conozcan, Malena Teskiewicz viene de ser la secretaria de Políticas Sociales de la Municipalidad de Ushuaia, del actual intendente Walter Woto. ¿Por qué se fue de la municipalidad? Bueno, en realidad los motivos de mi renuncia, de mi alejamiento fueron públicos, así lo decidí, porque fue una decisión política, motivada en realidad por dos situaciones paralelas, pero que confluyen. Una tuvo que ver con la alianza electoral concreta que se armó hacia 2019, donde el intendente tomó la decisión de unificar su lista con la del gobierno provincial, con la de José Robertone. Yo no compartía esa decisión. Veníamos de una elección anterior, en 2017, donde nos habíamos enfrentado. Nuestra consigna en ese momento fue Bertone es Macri, y esto no era casual, esto tenía que ver con que efectivamente el gobierno provincial, la gestión provincial, apenas asumía la gestión en 2015, donde habíamos ganado con el Frente de la Victoria todo lo que se podía ganar, porque teníamos la gobernación, teníamos todas las intendencias, los legislativos, tomó un rumbo muy distinto al esperado y hizo un rápido alineamiento con el gobierno nacional de Mauricio Macri. Frente a esa situación nosotros tuvimos un primer distanciamiento y nos enfrentamos en las elecciones de 2017. A mi entender esto no había... Sí. Perdón, digo, alineamiento. ¿Fue convivencia necesaria para poder sobrevivir o alineamiento? En realidad... ¿Al criterio suyo? A mi criterio fue un alineamiento en el sentido de que si uno mira los paralelismos del tipo de política que se fueron aplicando en el gobierno nacional y en el gobierno provincial, son básicamente los mismos. Es el mismo modelo, si uno lo piensa, ¿no? Uh-huh. Es el de achicamiento del Estado. Paro las paritarias, endeudo el país. ¿Sí? Esto es lo que hizo Macri básicamente en el Estado Nacional. Eliminó los subsidios, subo los impuestos, libero el dólar. ¿Sí? Esa es la lógica con la que, económica y social con la que se movió. Si uno mira qué fue lo que pasó a nivel provincial, vamos a encontrar exactamente el mismo esquema. Es más, no solo eso, sino que gran parte de lo que fue el propio endeudamiento de la provincia de Tierra del Fuego tuvo que ver con financiar los bonos nacionales. Es decir, que había directamente un acuerdo administrativo en qué hacer con los recursos. Estuvieron los salarios congelados, no hubo prácticamente paritarias durante la gestión, se endeudó la provincia en dólares, cosa que ahora estamos en una situación bastante complicada, los fueguinos a futuro, ¿no? No tan distinta a la que se encuentra en el Estado Nacional. En ese sentido, cuando yo hablo de alineamiento no hablo de que me paro y digo quiero ser como Mauricio Macri, ¿no? Sino que uno lo que tiene que mirar es cuál es el modelo político que se lleva adelante, cuál es el tipo de lógica del Estado que se está llevando adelante. Lo primero que hizo el gobierno provincial fue despedir trabajadores públicos, muy similar a lo que ocurrió en el gobierno nacional, por la misma mirada, ¿no? De el ahorro, ¿dónde tenía que estar el ahorro? Uh-huh. En achicar el Estado, en congelar los salarios, en instalar paritarias. Esa era la lógica desde la cual venían a proponer un nuevo modelo administrativo que yo no comparto, que el espacio político al que pertenecí toda mi vida no comparte, que ha combatido históricamente en muchísimos otros procesos, ¿no? Nosotros creemos en el mercado interno, para lo cual en realidad lo primero que intentamos siempre es defender la capacidad adquisitiva del salario, porque entendemos que ese es el motor de la economía y que ese es el motor del progreso social. Por lo cual, en verdad, la mirada es justamente la contraria. Por eso son gobiernos que tienden a desendeudarse, activar la industria, mantener altos niveles de paritaria, que muchas veces generan
niveles de conflictividad social también, pero que permiten que haya muchísimos recursos circulando en el mercado interno y la idea de recalentar de esta forma la economía y mejorar la calidad de vida del conjunto de la población. En este sentido es que el tipo de política que se empezó a aplicar en Tierra del Fuego no coincidía con el imaginario de qué era lo que se suponía que tenía que llevar adelante el Frente para la Victoria y para lo cual nos habían votado. Porque hay que recordar que en 2015 en Tierra del Fuego no ganó Mauricio Macri. Fuimos gobernados por Mauricio Macri porque no resolvemos las elecciones nacionales, pero en Tierra del Fuego ganó Scioli, junto con el Frente para la Victoria. Es decir, había una mirada del votante fueguino que estaba pidiendo claramente otro modelo de gestión política, otro modelo de gestión económica, y esto no se verificó. Siempre existe este argumento de se tomaron las decisiones que había que tomar para poder sobrevivir. Sí. Perdón, digo como para meternos en el contexto. Mariana Zubik escribió un libro que se llama El Origen, que no tiene nada que ver con... Después vamos a hablar del libro El Origen de Mariana Zubik. Pero ¿cuál es el origen político de Malena Teskiewicz? ¿Es PC? ¿Cómo? El origen político de Malena Teskiewicz. El origen político de Malena Teskiewicz hay que remontarlo a los 14 años. ¿Comenzó militando en el PC? Yo milité en la FEDE cuando tenía 14 años, en la ciudad de Buenos Aires. Después empecé a militar en la UES, una decisión que tomé a los 15 años. La Unión de Estudiantes Secundarios. En la Unión de Estudiantes Secundarios. En ese momento teníamos un frente, en realidad, que era el Frente 16 de septiembre, que tenía que ver con evocar la película de La Noche de los Lápices. Era la época del retorno de la democracia, donde había un fuerte hincapié en el tema de los derechos humanos. Para todos nosotros era un tema muy conmovedor y era un poco la puerta de entrada de la política y a la sensación de que había que defender con uñas y dientes la democracia, la posibilidad de la libertad, la posibilidad de opinar. Así que yo principalmente siento mi origen en la política, en esto de la militancia en los centros de estudiantes, de la defensa de la democracia, en un momento cuando todavía era frágil, en las primeras discusiones que tenían que ver con los juicios de lesa humanidad y con volver a debatir socialmente las decisiones políticas, las decisiones económicas que se tomaron en la Argentina después de tantos años. Malena Teskiewicz es setentista. No sé si yo me definiría de esa manera. Bueno, nací en el 73. Nací en el 73. En ese sentido, podríamos decir que sí. Yo nací en la breve primavera camporista. Quizás eso también haya tenido algo que ver con lo que después ocurrió en mi historia personal, en mi biografía política. Lo que pasa es que a mí no me gusta las etiquetas y no me gustan las estigmatizaciones, ¿no? Cuando un setentista quizás implica un montón de cosas que sobre todo apuntan a despertar un montón de prejuicios en el que lo escucha. ¿No creen que se marketizó demasiado el tema de los derechos humanos en la Argentina en algún momento? En realidad en la Argentina se ha marketizado todo y los derechos humanos muchas veces son utilizados de un modo muy superficial en un sentido y en otro para despertar prejuicios en el otro y no para discutir verdaderamente los problemas graves de derechos humanos que tienen que ver con la memoria y con la historia, pero que también tienen que ver con situaciones actuales y con derechos que nos asisten universalmente a todos y en todas las situaciones. Los extremos son malos y yo digo esto y también tiene que ver con algo que seguramente hablamos en más de una ocasión. Como para ir variando un poco la conversación, el tema del empoderamiento de la mujer en la Argentina. ¿Sí? Muchas mujeres dicen, yo no me siento totalmente representada por aquellas que escriben en las iglesias, andan con el torso desnudo, hacen lo que hacen, que si bien son una minoría dentro de lo que significa el empoderamiento de la mujer, que en todo caso a mí aquello de las igualdades me parecen excelentes. El tema es que muchos consideran que parte de ese empoderamiento hoy es algo así como un machismo con polleras. ¿Cómo lo ve Malena? Bueno, en realidad yo tengo una mirada muy distinta y otra vez caemos en el prejuicio, en la vulgarización de las discusiones. ¿Pero no cree que pasa esto?
en verdad yo creo que siempre que se discute algo, hay minorías extremas que se ubican en los extremos de las discusiones y que, por supuesto, que pueden ser más fundamentalistas, que en general no son los lugares de donde surgen los mejores aportes. Ahora, agarrarse de ese fenómeno, que es verdadero para cualquier discusión que se dé. Cuando se discutía el racismo, ocurría exactamente lo mismo. Cuando se discute cualquier problema de igualación social, lo que se intenta rápidamente es desviar el eje de la discusión, señalar al que está en el extremo, al que se pasa de la raya, al que lo plantea desde un lugar imposible y decir, no sirve, tiremos todo el planteo a la basura porque miren, están escribiendo arriba de una iglesia. Arriba de las iglesias ha escrito un montón de gente, un montón de veces. Por supuesto son repudiables todos los actos de violencia, de destrucción de las instituciones públicas, y no son formas de articulación política que uno vaya a respetar nunca, de ninguna manera. También recordemos que las iglesias tapiaron a Calicanto. Ahora, cuando estamos discutiendo sobre igualar derechos de la mujer, estamos en una discusión profunda, universal, que además, por primera vez, creo que podemos decir que generacionalmente ha sido tomada en serio. Yo digo que es uno de los temas. Yo tengo 4 hijos, ¿no? 3 de los cuales son preadolescentes y adolescentes en este momento. Y si los he visto interesados autónomamente en una problemática política, ha sido exactamente en esta, ¿no? Uno siempre está diciendo, a ver, ¿cómo le llevamos a los jóvenes? A ver, ¿cómo hacemos que se involucren en política? Cuando hablamos de derechos de la mujer, que en realidad tienen que ver con cómo nos vamos a relacionar todos en la sociedad, ¿no? Porque cuando se habla de derechos de la mujer, implica necesariamente a los hombres, implica necesariamente a la sociedad en su conjunto. Este es un tema que a los jóvenes les importa, lo tienen completamente apropiado, lo están discutiendo y defendiendo. Y la sociedad adulta está todavía muy contaminada de un montón de prejuicios y temores, como todo aquello que plantea un cambio de paradigma en una sociedad, genera un montón de prejuicios y temores que tenemos que aprender a sobrellevar y que tenemos que aprender a darnos esa posibilidad del camino de la discusión sincera, brutalmente sincera, como decía. Por supuesto que uno no le gusta que las peleas se den en términos, que este tipo de discusión se den en términos de River Boca, ¿no? Si hubiera uno que está defendiendo una cosa y otro todo. En general hay que apelar a la buena voluntad de que lo que estamos queriendo en la sociedad son condiciones cada vez más igualitarias de vida y más justas de vida. Ahora, partiendo de esta base y buscando las mejores formas de llevar adelante esta discusión, hay que ser intransigente en la defensa de esa igualación de derechos. Porque siempre que hay una brutal asimetría, la responsabilidad primaria de la política es repararla. Si no, ¿qué sentido tiene, no? O sea, si uno piensa, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol de la política? ¿Por qué lo necesitamos? Lo necesitamos justamente para incidir en reparar esas asimetrías que el mercado por sí mismo, que las relaciones de fuerza por sí mismas, no son capaces de solucionar. Entonces, en mi entender, es muy importante la discusión que se da en términos de género en este momento en la Argentina y en el mundo. Por supuesto que el espacio político del cual venimos trabajando tenemos una posición tomada al respecto y vamos a estar trabajando siempre por la ampliación de derechos en el sentido de igualar, tanto en materia laboral como en materia política, que fue también una de las discusiones al interior del propio espacio en el que yo venía militando, como por supuesto en derechos en general a las mujeres con los varones, porque en definitiva estamos diciendo simplemente esto, igualar oportunidades para después poder desarrollar las individualidades de cada uno, ¿no? ¿Cuáles van a ser los ejes sobre los cuales va a versar su trabajo de llegar al Congreso de la Nación? Bueno, en realidad venimos haciendo un trabajo colectivo bastante importante con Fabiana Ríos, que es nuestra candidata a senadora, y con el resto de los candidatos, con Carolina Yutrovic, que está ahora por asumir su banca a diputados, que por ahí dejamos el tema ahí como colgado, pero había sido parte de la opción que yo milité en 2017 como diputada nacional, junto con Martín Pérez en ese momento, y por ahí yo esperaba poder reflejar desde mi propio partido político en 2019, que hizo
que tuviese que alejarme y buscarla por fuera. Por ahí me interesaría en algún otro momento terminar de contestar esa pregunta. Pero bueno, estamos trabajando principalmente sobre 4 ejes fundamentales, todos orientados a la ampliación de derechos, porque es lo que nos parece que es el trabajo principal en los poderes legislativos nacionales. Le voy a preguntar, a ver, Sí. algunos de los temas que tengo anotados: conectividad y pasos fronterizos. ¿Cómo? Conectividad y pasos fronterizos. ¿Qué piensan hacer en el Congreso? Nosotros, uno de los ejes tiene que ver con la soberanía. Y ahí estamos trabajando no solo la cuestión Malvinas, que por supuesto es muy importante y que además de ser muy importante, ha sido despreciada. Ha sido despreciada estos 4 años por el gobierno nacional y también en alguna medida por las propias políticas que se han llevado adelante de la provincia. Porque cuando se dice reivindicar una causa, simbólicamente, pero en las propuestas concretas no se hace nada al respecto, de alguna forma es una falta de respeto. Nosotros estamos trabajando en la actualidad un proyecto de ley que tiene que ver con anular los pactos inconstitucionales que se firmaron durante el gobierno de Macri e incluso el que se firmó durante el gobierno de Menem, porque creemos que es la única manera seria de hacer una verdadera defensa de la cuestión Malvinas, y en conjunto con esto estamos trabajando con todo lo que tiene que ver con la insularidad de nuestra provincia y que tiene que ver también con el derecho a la soberanía. Por eso decía, habíamos estructurado de esta manera las propuestas. Obviamente no tiene sentido que cuando uno quiere ir de la Argentina a la Argentina tenga que pasar por 4 fronteras y hacer exactamente los mismos trámites que si me quiero ir de vacaciones a un país extranjero. Nosotros estamos trabajando en un proyecto que tiene que ver con la libre circulación dentro de lo que es la Isla Grande de Tierra del Fuego y por supuesto con exigir algo que ha desaparecido desde 2015 del presupuesto nacional, que debe volver, que tiene que ver con el cruce por aguas argentinas, que tiene que ver con el estudio de factibilidad, que no fue nunca más presupuestado y que tiene que volver a ser una política nacional. Así que estamos trabajando principalmente en esos 3 ejes que tienen que ver con la defensa de nuestra soberanía, con nuestra condición de argentinidad, de poder respetar esa posición argentina aún en nuestra situación insular y por supuesto con la defensa de las Malvinas, que es parte de nuestro territorio nacional y de nuestro territorio provincial. Otro tema: presupuesto nacional y coparticipación. ¿Qué piensan hacer? Bueno, nosotros estamos trabajando y cuando se habla del tema del presupuesto nacional es muy importante que se entienda algo que quizás no siempre está presente en la cabeza de la gente, ¿no? Que cree que el Congreso es una cuestión totalmente despegada de su vida, donde se discute vaya a saber qué. Y eso en parte es responsabilidad también de los legisladores que hemos tenido, que no han discutido nada en el Congreso Nacional. Y que esto nos ha generado un problema serio, ¿no? Uno piensa en los últimos años, los legisladores, senadores y diputados que hemos tenido, es como que se han limitado a levantar la mano a favor de lo que pedía el Ejecutivo Nacional o no levantar la mano a favor de lo que pedía el Ejecutivo Nacional, pero no propuesto. Perdón, Entonces, está hablando de los actuales los actuales diputados y los actuales senadores. Exactamente. Estoy hablando de los actuales diputados y senadores y nosotros sentimos que tenemos una responsabilidad muy fuerte en poder ir al Congreso Nacional a defender los intereses de los fueguinos. En esto, por supuesto, aparece siempre el tema de que, porque hay que entender, acá venía por tu pregunta, de que la recaudación en la Argentina es central. Es decir, tenemos una estructura que recauda de un modo unitario y la única manera de devolver cierto federalismo es pensar cómo se va a redistribuir ese recurso. Y nosotros tenemos que pelear en ese sentido distintas estrategias que tienen que ver con que lo que como provincia estamos aportando al Estado Nacional y a la calidad de vida de todos los argentinos nos pueda volver a los fueguinos y pueda permitirnos el desarrollo mínimo que nosotros necesitamos para mejorar la calidad de vida de quienes vivimos acá. En ese contexto, por supuesto que estamos pensando en la 1940, no hay forma de no estar pensando en esa ley, pero es muy importante ahí también darse un trabajo profundo que venimos desarrollando en equipo, que tiene que ver con cómo actualizar la ley, no solamente otra vez
caer en el eslogan, ¿no? De defendamos la industria fueguina, defendamos que hay que renovar el subrégimen de promoción industrial. Bueno, hay que hacerlo, pero además de hacerlo, hay que adecuarlo a los nuevos modelos productivos. Han pasado muchísimos años, nosotros tenemos que poder repensar esa ley de moda integral y nos estamos planteando principalmente un planteo muy federal de cómo desde otras provincias del interior del país nosotros podemos empezar a integrarlos dentro del régimen de promoción a partir del abastecimiento en insumos, en materias primas, y que creo que también nos va a poder ir dando estabilidad. Porque lo otro que requiere un proceso de industrialización, un proceso productivo serio, ¿sí? Que no sea oportunista, es esto de la estabilidad en el tiempo y no que tengamos que estar a cada rato rediscutiendo si esto va a seguir, si no va a seguir, como si fuese una especie de medida de emergencia, cuando en realidad tiene que ser una política de desarrollo industrial, no una medida coyuntural, ¿no es cierto? ¿Le gusta el deporte? Me gusta más el arte. ¿El arte? Yo soy profesora de filosofía. Y... ¿Hacemos un ping-pong? ¿Hacemos un ping-pong? Oh, bueno, a ver, no sí. sé. Con Dale, probemos. Con una o dos palabras. Mauricio Macri. Ajuste, tristeza. Retroceso en materia de derechos. Cristina Fernández. Cristina Fernández fue la política de inclusión social, desarrollo productivo, trabajo, seguridad social. ¿Es una perseguida política? ¿Cómo? ¿Cree que es una perseguida política? Sí lo creo. Sí, estoy convencida de eso. No porque no haya cometido errores, sino porque no haya cosas que revisar del propio gobierno de Cristina Fernández, porque yo estoy segura de que los hay y que hay muchísimas cuestiones que está muy bien que se investiguen y se saquen a la luz. Pero la utilización mediática, la utilización judicial también, porque muchas veces una cosa son los titulares de las cosas que se están investigando y otra cosa es meterse en las causas y ver cuáles se sostienen, sobre cuáles hay pruebas, qué es lo que realmente se está investigando. La verdad es que lo que se ha hecho es una caza de brujas, una estigmatización, la chorra, la yegua, algo bastante parecido a lo que se hace en el marketing, ¿no? Que lamentablemente predomina en la política actualmente, y entonces, bueno, fue cargar a Cristina de valores negativos de la mayor y la forma más contundente posible y evitar con eso toda discusión acerca del modelo de país que queremos, que creo que la verdad, sobre todo, ha traído consecuencias muy negativas para todos los que vivimos acá en la Argentina. ¿Usted no cree que en una indagatoria, y después seguimos con el ping-pong ya que empezamos a hablar de Cristina Fernández, de la expresidenta, ¿usted no cree que en una indagatoria a la que es llevada constantemente, donde aquel que paga una indagatoria no tiene por qué responder en contra de sí mismo, siempre ha dicho soy una perseguida política y nunca ha dicho yo no hice esto? ¿Por qué cree? Yo no, la verdad es que no sé si estoy en condiciones de opinar sobre la estrategia judicial o la estrategia de la propia Cristina para su defensa. Me parece que no me corresponde a mí opinar sobre eso. Lo que sí creo es que ella se ha presentado sistemáticamente, no ha hecho nada, no ha tenido una sola actitud para evadir la justicia, y esto hay que ponderarlo de alguna forma, porque podría haberse acogido un montón de estrategias para evitar esto, y me parece que no, me parece que es la primera interesada en que se aclaren las acusaciones en su contra, pero bueno, también hay que decir que hay un ensañamiento que va más allá de los procesos judiciales, que va más allá de las causas y de las investigaciones que de verdad se están llevando adelante, y que en realidad es lo que consumimos todos como pan nuestro de cada día, que son esas titulares y acusaciones en el aire, y que es por ahí lo que nos debilita institucionalmente, nos tapa, ¿no? Sobre todo, lo más dramático no es lo que le pueda o no pasar a Cristina con esto. En esto quiero ser totalmente sincera, porque eso en todo caso, bueno, son los riesgos de la política que asumen todos los dirigentes que se exponen a tomar responsabilidades públicas. Lo dramático
son los desastres que le pasan al pueblo argentino. La pérdida de empleo, que sube el dólar, que te devalúa la moneda, que te suben los impuestos, mientras vos estás discutiendo si Cristina es chorra, Cristina no es chorra. ¿Sabe quién dijo? Hay un ocultamiento de qué es lo que de verdad está pasando en la Argentina y quiénes y cómo nos están robando a todos. Estoy releyendo algunas declaraciones y algunas apostillas. Alguien dijo: nadie debería ampararse en sus fueros, todo el mundo debería responder ante la justicia. ¿Sabe quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Néstor Kirchner. No me sorprende. No me sorprende. Cosa que no se ha hecho. Digamos, todo el mundo sigue amparándose desde Menem en adelante en los fueros. Si hay una actitud que ha tenido Néstor Kirchner, y si hay algo que le ha brindado a esta Argentina, la que yo te contaba que empecé a militar tan jovencita, fue esta esperanza de que la política volviese a tener transparencia, que la política tuviese la transversalidad necesaria para poder recibir los aportes de los distintos sectores para salir adelante, que la política volviese a trabajar por los intereses del pueblo y no por los intereses personales de 2 o 3 corporativistas de la clase política. Así que bueno, nada. Seguimos con el ping-pong. ¿Qué opina de Alberto Fernández? Bueno, en realidad Alberto fue parte de esa primera gestión de Néstor Kirchner, fue su jefe de gabinete. Nosotros estamos apoyando la fórmula de Fernández Fernández en este momento. Obviamente no nos resulta indiferente quién va a ser presidente de la Argentina. Creemos que es muy importante la decisión que hay que tomar y los lineamientos generales en términos de modelo, que quizás sea lo que tratábamos de conversar al principio de la entrevista. Nosotros compartimos la propuesta de Fernández Fernández, pero a la vez, y esto hay que decirlo, estoy convencida de que no alcanza con decir estamos con Alberto Fernández y con Cristina Fernández. Esto es una apuesta muy esperanzada de poder recuperar derechos en la Argentina, pero nosotros como políticos de Tierra del Fuego tenemos la responsabilidad de mandar senadores y diputados al Congreso que también sean el organismo de contralor de este Ejecutivo y que también sean los que propongan lo que los ciudadanos de Tierra del Fuego necesitan. Y ahí venía un poquito lo que yo te decía hace un ratito, ¿no? Esto es lo que nos ha faltado, esta es la gran ausencia que hemos tenido. Es como si la legislatura, y esto pasa a nivel nacional igual que a nivel local, fueran grandes escribanías de los ejecutivos, ¿no? Donde la gente en definitiva se sienta el diputado, se sienta el senador y ¿qué hace? Y bueno, está de acuerdo o está en contra de lo que plantea el Ejecutivo, pero en definitiva no está proponiendo ni legislando en función del pueblo. ¿No cree que en los últimos años el Congreso, estamos hablando de los últimos 10 o 12 años, el Congreso ha sido realmente una escribanía? Sí, esto es lo que yo estoy diciendo. Esto es lo que estoy diciendo. Y en realidad es lo que... Estamos hablando de 3 años y medio de Mauricio Macri y casi es lo que me quería hacer decir es si durante el gobierno de Cristina era igual. Bueno, en realidad me parece que sí. Yo voy a decir la verdad de lo que pienso. Hay un deterioro del ejercicio de la política en sentido pleno en toda nuestra sociedad argentina, ¿no? Que en parte tiene mucho que ver con el motivo por el cual yo tuve que irme de la fuerza política a la que pertenecía, siendo que sigo siendo peronista, sigo siendo kirchnerista, pero sin embargo no pude encontrar internamente los espacios para dar las discusiones en la fuerza política en la que estaba. Y hay que decir, nos falta un ejercicio democrático institucional de animarnos, y esto se ve reflejado en los legislativos siempre, de animarnos a tener discusiones críticas. Esto que decía, uno puede tener una mirada general del modelo que está defendiendo. Y esto obviamente tiene que ver con el acompañamiento de una fórmula presidencial, con el acompañamiento de un montón de medidas. Pero a su vez, como responsabilidad, tiene la de una mirada permanentemente crítica que permita corregir, completar, proponer, porque si no, ¿de dónde van a salir las ideas? Y si no, perdón, ¿para qué votamos tanta gente? ¿No? Votemos a uno que represente a uno, a otro, y lo demás, ¿para qué? No, nosotros estamos convencidos de que la política es una construcción colectiva y que los legisladores que se sienten en esas bancas tienen que ir a hacer
algo. Y lo que tienen que ir a hacer, en nuestro caso, es defender los derechos de los fueguinos, hacer que esos recursos que se recaudan centralmente vuelvan a Tierra del Fuego, conseguir tarifas diferenciales de gas, conseguir subsidios a la electricidad por no ser parte del tendido interconectado, como en su momento lo pudo tener Santa Cruz, trabajar sobre la regulación de los precios de medicamentos, trabajar sobre el derecho. Nosotros estamos proponiendo también algunas medidas que son audaces en términos políticos, pero que creemos que ya es hora de empezar a discutir en el Congreso, como es la legalización del autocultivo de cannabis, que la verdad es que nosotros sabemos que es una necesidad para a esta altura determinados tratamientos médicos, determinadas patologías, y que hasta que no se discuta seriamente y hasta que no podamos meternos con la ley de estupefacientes, esto no va a tener solución. Bueno, este es el tipo de trabajo que tiene que hacer un legislador en el Congreso Nacional, y estas son las discusiones que nosotros queremos dar, no ir a sentarnos ahí a levantar la manito. Por eso nos estamos proponiendo, y por eso también decimos las dos cosas. Apoyamos la candidatura de Fernández Fernández, no nos resulta lo mismo, pero a la vez queremos senadores y diputados críticos sentados en las bancas que no le digan a todo que sí o a todo que no. Me quedé con algo que dijo, y digo como para redondear, y nos metemos en el ámbito personal. Dijo, sigo siendo peronista, sigo siendo kirchnerista. Desde adentro, ¿cuál es la diferencia entre peronista, es decir, el peronismo, el kirchnerismo y la cámpora? Bueno, eso es como para tirar como 50 bibliotecas arriba. En mi opinión, en realidad el kirchnerismo... ¿Es camporista o no es camporista? Yo fui parte de la cámpora hasta hace muy poco, hasta irme de esa organización. Lo que yo considero es que el kirchnerismo fue la forma actualizada del peronismo, que surgió a partir de 2003 con la llegada de Néstor a la presidencia, que es la manera vigente del peronismo, donde pudo despojarse de sus peores prácticas, donde pudo deshacerse de sus sectores más conservadores y donde pudo conservar la esencia de lo que era el peronismo, que es la pelea por la justicia social, por la independencia económica y por la soberanía política. Estas tres banderas que de alguna manera marcan la historia de los movimientos populares en la Argentina y de la posibilidad del ascenso social y del ascenso como país de nuestros sectores trabajadores, son las que yo defiendo, tengo como tatuadas en el corazón, a las que no voy a renunciar, y la verdad que llega un momento que ya no te importa cómo se llama el partido en el que estás, porque además cambian de nombre cada 10 minutos, viene la otra elección y se llama de otra manera, ya aparecen como franquicia, viste que la gente se va. Lo importante es qué ideas estás defendiendo, y si te tenés que ir de un partido a otro para poder seguir defendiendo las ideas que tenías, yo creo que hay que hacerlo. Fue la decisión que tuve que tomar, la tomé, me siento orgullosa y muy comprometida con esa decisión. ¿Es creyente? ¿Cómo? ¿Es creyente, Malena? No lo soy. No lo soy. O sea que no sabes si el día que nos vayamos hay un arriba o un abajo, o un purgatorio, o un paraíso. En realidad, lo que yo digo, y lo que yo sé, es que nosotros cuando nos vamos permanecemos en nuestras obras, permanecemos en todo lo que hemos hecho, permanecemos en la memoria de nuestros seres queridos. Por eso no es irrelevante lo que hagamos en este mundo. Cuando me ha tocado hablar con mis hijos para algún fallecimiento cercano, siempre lo charlamos en estos términos, decimos, para siempre en mi cabeza y en mi corazón está esta persona que se ha ido. Eso creo que nos genera una inmensa responsabilidad con respecto a la conducta y cómo uno espera que lo recuerden y qué espera haber dejado al pasar por este mundo. Así que yo me preocupo mucho de lo que hacemos acá, principalmente porque es lo que va a ir gestando la historia futura y la memoria histórica de la humanidad. Te agradezco, Malena, toda la suerte. Muchas gracias a vos. Esto es Enfoque, soy Aníbal Rachit.